Bueno, muy buenas noches para todos. Siendo las 6:30 del 16 de septiembre del 2021, damos comienzo a nuestra cuarta semana de clase de biología para ingenieros. Hoy el tema es la formación de la Tierra. Arranquemos preguntando cómo les fue en la actividad, cómo les pareció, qué inquietudes quedaron. Cuéntenme por favor. A ver, ¿quién Muy quiere? interesante, profe. Sí, Michelle, ¿qué fue lo que te pareció más Profe. interesante? ¿Qué fue lo que te pareció más interesante, Michelle? No, por lo del Big Bang, que era mucho más pequeño, por ejemplo, que un segundo, era lo que decía ahí, si no estoy mal. Y Sí. pues era muy impactante. Yo medio entendí que cuando la energía de los televisores, cuando digamos así la cambiamos de canal, tiene que ver algo con el Big Bang, con esa energía, algo así. Y es súper, es gracioso, la verdad, y no sé, o sea, no sé cómo decirlo, pero es muy interesante. Me gusta todo ese tipo de cosas. Ok, ¿qué es lo importante de eso? De que se evidencia lo que Michelle planteaba, y creo que todos nos dimos cuenta, es evidenciar claramente que hay una radiación permanente dentro de todo el universo. O sea, que hay energía que está fluctuando en todas partes y eso es importante tenerlo en cuenta porque pues de alguna forma esa energía pues está conformada por las diferentes fuerzas que nosotros vimos, las cuatro fuerzas. Entonces es importante eso. Joan, ¿cómo te fue en la actividad? Profe, buenas noches a todos los presentes también. Excelente, teacher. Muy bien, gracias a Dios. Pues, qué pena haberlo interrumpido ahorita. De pronto, cuando entré, ya estaba grabando la sesión. No sé si de pronto tiene el hábito de ingresar temprano o a qué hora nos encontramos para no llegar tarde, profe. Qué pena. No, a las 6:30 siempre es la hora de arrancar. Ah, listo, profe. No, respecto al documental, la verdad, muy contento, profe, por la metodología que estamos utilizando, porque pues considero que es muy objetivo y está siendo muy dinámica la materia. Respecto a lo que vimos del Big Bang, pues es muy interesante hablar sobre la teoría más acertada hasta el momento del universo, pues de la creación del universo. Eh, Hace todavía pues tenemos enigmas como se menciona en el cortometraje, pero poco a poco nos estamos dando cuenta que mientras más estudiamos ese fragmento histórico, más vamos a llegar como a poder resolver y aclarar diferentes enigmas e incógnitas que pues, nos han acompañado durante más de 13.700 millones de años, ¿correcto? Qué bien, eso me agrada. Laura, Daniela, ¿cómo te pareció el documental? Hola, profe. No, la verdad me pareció muy chévere. Ya de los 3 videos que hemos visto, ya todos los había visto antes, pero no me gustó muchísimo. Y no, muy interesante lo de la teoría del Big Bang y lo de las ondas que como que siguen en este tiempo. O sea, eso sí no lo tenía como presente hace días. ¿Y ya viste el de ahora, la formación de la Tierra? No, profe, no me ha quedado tiempo de verlo, pero ese sí no lo he visto. Pero los otros 3 sí, ya los había visto. Bueno, hoy vamos a ver eso, vamos a ver la formación de la Tierra. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para empezar el tema. ¿Les parece? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran que haya quedado de dudas del documental? Profe. Señora. Pues o sea, yo ya había visto el documental, sino que pues por mi parte, a diferencia de los demás compañeros, pues a mí me encanta la física, ¿sí? Yo quería hacer ingeniería física, pero lo que pasa es que la tarea que se desarrolla en ingeniería física pues no me convencía porque realmente para mí el administrativo es lo máximo. Pero finalmente, pues, o sea, en ese amor por la física que a veces hasta se convierte en un hobby, yo he entendido muchísimas cosas de eso, pero en parte, o sea, no digo, digamos que por mi religión, porque como tal no profeso ninguna, o sea, creo en Dios, pero no profeso ninguna religión como tal, entonces sí había como algo como, o sea, como dónde cabía eso, ¿sí me hago entender?
Sí, porque sí, pues cada uno tiene un concepto acerca de la creación. A mí me parece muy válido en realidad cuando se descubrió el bosón de Higgs. Eso, yo me acuerdo que yo estaba en 10º y, perdón, cuando se descubrió, cuando saltó el bosón de Higgs, yo estaba con un profesor de física y yo me acuerdo que él me habló de todas las formas y le cogí un cariño muy impresionante a investigar. Sí, la similar, eso sí me voy a entender. sí, sí, Entonces, sí, sí. digamos que yo lo tengo que decir por mi parte, porque pues los comentarios varían de cada uno, o sea, y es que para mí sí fue un poco difícil como redactar, sí, pero ¿cómo lo interpreto? Porque finalmente el documental lo que te lleva a decir es, mira, después de esto, después de esa nada, se creó todo. Entonces, era más como, para mí era un documental más, ¿cómo decirlo? Más teórico, decirlo así. Sí, Y muchas sí, de sí, las personas entrevistadas ahí pues sí lo asemejaban con la vida, pero para mí sí fue como un poco, o sea, a la hora de hacer el ensayo, no sabía como específicamente en qué enfocarme. Lo hice, claro, lo hice, pero siento que es mi mejor ensayo, profe. sí. Que es importante. Tú tocas un tema que me parece bien importante hacerlo y considero de que lo vamos a ahondar mucho en la próxima clase que ya arrancamos el origen de la vida. Pero importante, digamos, que tú planteas, digamos, el choque de dos posibles teorías. La teoría, en este caso, del Big Bang, de que de la nada surge absolutamente todo, ¿sí? Pero curiosamente, ¿quién es el que plantea la teoría? Recordemos que es un monje, un sacerdote, ¿sí? Belga, ¿sí? Y pues obviamente los sacerdotes son teólogos, ¿sí? La teología pues obviamente es el estudio de Dios, de un Dios el cual se cree. Y si uno arranca mirando el Génesis en sus primeros, en su primer capítulo y en los primeros capítulos y en los versículos de ello, pues establece eso. Todo era oscuridad y tinieblas, o sea, no existía nada y a partir de, digamos, el verbo se vuelve palabra y la palabra organiza absolutamente todo y, digamos, los teólogos evidencian de alguna forma que la hipótesis que se plantea con el Big Bang puede ser corroborada en el sentido de ese origen en el Génesis. Entonces, digamos, hay muchos escritos, digamos, sustentados por teólogos, científicos, físicos, que demuestran mucha relación de ello. De pronto, en algún momento, si estás interesada, me dices y yo te mando algunos escritos donde no solamente con ello, con muchas otras cosas que nosotros nos vamos a encontrar, vamos a evidenciar que, digamos, los cristianos, si así lo queremos plantear, de alguna forma han venido escarbando el conocimiento a fin de dar una explicación con base en la Biblia, en la Santa Escritura, y a partir de allí es que obviamente se han encontrado muchos de los elementos dados. Entonces, digamos, no pienses que está riñendo lo uno con lo otro, por el contrario, en muchos de los casos cuando uno se pone a estudiar teología, pues obviamente una de las grandes preguntas es esa. Cuando se habla de 7 días, que Dios creó al mundo en 7 días, uno tiene el imaginario son una semana, o sea, 24 horas, y resulta que el tiempo es una creación de la imaginación del hombre. El tiempo es algo que en la práctica, desde el punto de vista real, pues obviamente lo creó el hombre, lo creamos nosotros, ¿sí? El tiempo, digamos, ahí está uno de los elementos dados. Entonces, digamos, cada uno de ellos tiene una explicación que bien vale la pena uno sentarse a analizarla cuando tiene esas inquietudes. ¿Y qué es lo bueno de ello, Estefanía? Es que cuando uno se hace una pregunta, la idea es eso, es buscar una respuesta a esa pregunta para no dejar en el vacío muchas de esas inquietudes que a veces las hemos dejado, ¿sí? Para mí, igual que tú, yo soy un hombre creyente,
pero y soy biólogo, o sea, estudié una de las ciencias puras y para mí, digamos, al comienzo fue ese conflicto, pero poco a poco, pues encontré elementos dados que me dieron explicaciones en las cuales no perdía mi fe ni mi creencia y por el contrario la reafirmaba o reafianzaba. Y igual, por ejemplo, uno empieza a discutir con el Corán, o sea, la discusión entre la Biblia y el Corán le generan a uno muchas preguntas e interrogantes, pero de ahí la importancia de tener que uno mismo ponerse a buscar, porque a veces lo que pasa es que creemos en otras personas y resulta que esas personas tienen, llamémoslo, una estructura predeterminada y quieren metérsela a uno o quieren colocarla. La idea es que cada uno pueda tener ese libre albedrío de analizar, reflexionar y a partir de allí construir un imaginario. ¿Qué es lo que yo trato de hacer con mi método? Es buscar que cada uno de ustedes reflexione a través de una recreación de unos documentales que les permita de alguna forma responderse preguntas. Y lo que hago cada tema es eso. El que hoy vamos a ver es igual, puede ser un tema controversial cuando se hablan que la Tierra tiene 4.500 millones de años, que en esos 4.500 millones de años hubo todo un proceso de calentamiento y enfriamiento y todo eso pues generó una diversidad y una variedad. Se habla de cómo llegó el agua, muchos dicen, no, es que el agua se creó, no, el agua aparentemente fue llegada a través de la lluvia de meteoros. Entonces, todo ese tipo de cosas son elementos que a veces uno dice, oiga, ¿cómo es esto? Y le genera, pero ¿qué está detrás? Detrás está la ciencia que ha venido estudiando y la idea es esa. Un poco lo que yo llamo a la reflexión, no solamente es ver un documental, sino de pronto entrar un poco más allá del tema. Si ustedes miran en cada una de las digamos, si yo voy a la plataforma y miro cada uno de los temas, voy a ir a colocar el Big Bang, mire que aquí está un documento, ¿sí? Pequeño, grande, pero es un documento que les permite de pronto complementar el tema y tener documentos que lo referencian. Entonces, este tipo de cosas son las que hoy nos deben llamar un poco a tratar de investigar, a tratar de conocer un poquito más. No dejarnos que solamente la formación sea una formación bancaria, que es lo que yo doy y quedar ahí, ¿no? Hay que ampliar un poco ese conocimiento. Miren, la de hoy, igual. En todas las clases ustedes verán un libro o un documento que yo les dejo para que ustedes de alguna forma se recreen aún más, lean y puedan participar dentro de ello. ¿De acuerdo, Estefanía? Sí, claro, profe, por supuesto. Bueno. ¿Algún otro tiene alguna interrogante, pregunta? Estamos para eso y qué rico que hagan este tipo de preguntas porque esto nos ayuda de alguna cosa a generar ese proceso de enriquecernos entre todos. Las preguntas para mí son muy enriquecedoras y me permiten de alguna forma a veces expresar cosas que yo me las reservo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, profe, yo también tenía la misma pregunta que Estefanía, porque yo soy creyente un poco, bueno, toda mi vida prácticamente me he inclinado un poco más por el cristianismo, digámoslo así. Y pues dicen obviamente que Dios creó el cielo y la tierra, y bueno, todas esas cosas, pero si uno se pone a pensar, digamos que Él creó la tierra, entonces, ¿por qué hay otros planetas? ¿Cierto? Sería como la gran pregunta. Y lo otro también es, hombre, claro, es increíble que todo eso suceda de esa forma. Por ejemplo, yo tenía una pregunta muy interesante y como le dice, por ejemplo, por ahí, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Sí, entonces, si fue primero el huevo, ¿de dónde salió la gallina? Y etcétera. Pero entonces, uno ya sabe que, por ejemplo, viene de la gallina. Pero yo también tenía otra pregunta que también es muy interesante, es, por ejemplo, si cada fruta o cada verdura, creo, tiene su semilla por dentro para volver a cultivarse, ¿de dónde sale el plátano? O sea, ¿cómo le digo yo? O sea, ¿qué cultivan para poder que salga el plátano? Y es muy chistoso. Y son cosas curiosas que uno no logra tener respuesta, como tal vez puede ser esta. Y es muy gracioso, pero la verdad es que son curiosas, sí. Sí, no, y quizá lo que tú ahondas en un tema que es importante, o sea, digamos que planteamos de una hipótesis, vamos aquí a especular un ratico y qué rico que hagan estas preguntas porque a mí me enriquece mucho y me gusta porque eso evidencia un poco la motivación que tienen. Vamos a suponer que nada existía y que como aparece en la teoría del Big Bang, de la nada surge algo. La pregunta es, ¿cómo surgió eso? Y ahí es donde, digamos, los teólogos plantean que la única forma de que
de la nada ha surgido algo, es a través de la creación de alguien, de un ser superior. Para muchos, por ejemplo, hablan del Dios, la energía es el Dios y establecen que a partir de la energía se crea todo y toda esa cuestión, pero ¿quién creó la energía? Entonces, un poco el tratar de hacerse esas preguntas son lo que lo hacen reflexionar y la mejor forma, digamos, de poderse uno responder algunas de esas preguntas, pues es eso, yo digo, por ejemplo, en las interrogantes que desafortunadamente, como la que acabo de hacer, bueno, si no existía nada, ¿quién creó ese primer instante del Big Bang? Porque arrancamos del Big Bang, del estallido de algo que no existía, o sea, ¿cómo existió ese algo? Llámese energía o llámese materia o como lo quieran llamar. Pues ahí es donde viene ese planteamiento, viene que los teólogos plantean que hay un ser superior que permitió la creación de eso. Y en la práctica, digamos, muchas de esas explicaciones están dadas por esos vacíos, porque la ciencia desafortunadamente no ha podido nunca llenar esos vacíos y cada vez que los llenan, por el contrario, en lugar de desvirtuar la teología como elemento fundamental, digamos, de las creencias en la mayoría de culturas, lo que hacen es afianzarlas. Entonces, un poco ese es el tema de la reflexión. Y obviamente para poder entrar a darnos explicaciones es que tenemos que ahondar un poco en la investigación, en documentarnos, porque eso es lo que nos permite a nosotros enriquecernos como personas. Y si eso lo tomamos como en materia que, digamos, está recreando cosas, qué bueno es que, digamos, ustedes lo hagan a través de su carrera, en lo que están haciendo, buscar explicaciones a preguntas que se den, por qué sucede esto en esta fábrica, por qué estos procesos son así. Eso los va a enriquecer aún más. Creo que una persona levantó la mano. ¿Quién fue? Profe, yo quería hacer pues una pregunta. Yo en el video, en la partícula, pues cuando estaban en búsqueda de la partícula de Dios, como se llamó en algún momento también, Sí. se hablaba con respecto a que habían otros científicos que también tenían cierto grado de temor de que en medio de esta búsqueda se creara un agujero negro y que en vez de buscar encontrar una respuesta, creáramos era un problema mucho más grande, porque imagínense crear un agujero negro en el cual no pudiéramos tener pues como un control sobre él, porque pues como todos sabemos, sobre los agujeros negros es muy poco lo que se tiene pero bueno, no salió así como algunos temían, pero lo que la pregunta es en sí, yo en el video que vi, en ningún momento vi que hablaran sobre eso, sobre los científicos que tenían el temor de que esto llegara a pasar. Entonces sí me genera como curiosidad, ¿por qué no se habló del tema que también me parece que es importante, que algunos científicos tuvieran el temor de que eso fuera a pasar? Dicen que lo que ellos encontraron fue como una sopa y que lo que ellos esperaban encontrar era una masa, pero lo que se encontró realmente fue una sopa, que entonces sigue habiendo la duda de en qué momento esa sopa se convirtió en masa. Sí. Entonces digamos que eso a mí me genera como cierto grado de curiosidad, el saber qué fue exactamente lo que pasó para que la sopa se convirtiera en masa. Sí. ¿Qué es lo que se habla? O sea, lo que tú planteas, el tema de los agujeros negros, ¿la mayoría sabe qué es un agujero negro? Sí, profe. Bueno, entonces, Pues yo la sí sé, idea... profe. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que yo sí, pues, tengo una idea vaga de lo que es un agujero negro. Bueno, entonces, digamos, ahí es donde se plantea que está la creación, o sea, la creación, se habla de eso, un agujero negro, y cuando se habla de un agujero negro es porque no existía y a partir de allí se plantea que es donde surgen las cuatro fuerzas o la energía que tiene todo el universo. O sea, ese gran estallido se cree que fue en un agujero negro que generó lo que vimos en la clase, que fue lo que, digamos, la inflación y la expansión dada a través de eso, que estamos llegando ya a un punto de que se está acabando la energía y se plantea que
haya una regresión y otra vez volvamos a llegar a un agujero negro. Pero el problema es lo que algunos plantean. Si uno va, por ejemplo, a los escritos de la NASA sobre el tema de los agujeros negros, sí, que ustedes entren a Google y solamente googleen, como lo llaman ustedes, agujeros negros, y ahí encuentran documentos sobre eso. Documentos, entre otras cosas, muy sencillos, pero que les empieza a dar como alguna claridad de qué es eso y la poca explicación que se tiene al respecto. Solamente se habla de que es una fuente de energía, que de alguna forma fue lo que permitió, digamos, generar todo este proceso digamos, de expansión, de inflación y de radiación, que está, digamos, establecido digamos, ese flujo entre la materia y energía, y a partir de allí, pues obviamente se creó absolutamente todo. Pero no hay mayores elementos que le permitan a uno poder expresar, digamos, mayores elementos que conlleven a dar una explicación mucho más clara. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, cuando se habla de una pregunta que uno se haría, ¿por qué dicen que son 13.700, 14.000 millones de años desde que apareció absolutamente todo? Entonces uno preguntaría, bueno, ¿cómo se sabe? O sea, ¿cómo podemos establecer, digamos, ese tiempo de creación? Entonces, se llegó a eso, ¿es por qué? Porque hay algunos elementos radioactivos que permitieron evidenciar y calcular ese tipo de distancias cuando se observan. O sea, los telescopios han permitido abrir campos de investigación y de entendimiento que anteriormente no se tenían, ¿sí? Hasta este momento, los agujeros o huecos negros son unos enigmas que tienen que obligatoriamente seguir avanzándose en su conocimiento, pero para ello, pues obviamente te tiene que empezar a mirar cómo surgen ese tipo de elementos dados dentro de lo que es el tema. Entonces, digamos, ahí uno puede encontrar muchos elementos dados. Ahora bien, el documental, ¿por qué no lo trata? No lo trata por una sencilla razón, porque pues se dedicó un poco a dar la explicación del primer segundo, del Big Bang, o sea, tratar de dar la explicación de ese primer instante donde se crea absolutamente todo, y buscar lo que los físicos y astrólogos han venido trabajando para poder recrear y justificar técnicamente ese primer instante. Y quizá, digamos, la explicación se ha venido consolidando con unos incógnitas o con unos, llamémoslos eslabones sin llegar a encontrarse, y pues esas son algunas dudas que se quedan, pero en términos generales lo que se busca con este tipo de documentales es eso, es un poco ahondar más el conocimiento, generar uno por lo menos que tenga una idea mucho más clara de qué fue lo que pasó, buscar como, digamos, yo no quiero que sean físicos, no quiero que sean astrónomos, lo que quiero es que por lo menos tengan una idea mucho más acertada de cómo pudo haber surgido esto, y con base en la teoría más cercana, y a partir de allí un poco seguir avanzando. Hoy vamos a ver la formación de la Tierra, cómo se forma, y posteriormente vamos a mirar un poco ya lo que es el origen de la vida, y ahí nos vamos a meter un poco en la evolución del tema. Es un poco más para recrearles a ustedes y ahondar un poco en conseguir elementos que les permita a ustedes un poco comprender esas preguntas que a lo largo de la vida uno se ha hecho y que desafortunadamente a veces no ha tenido respuesta. Entonces, eso es el propósito digamos, de todo lo que estamos haciendo. Entonces, espero, Emanuel, haberte dado alguna explicación a tu pregunta. Sí, profe, de verdad que sí. Bueno, mira, ahí les voy a compartir, acabo de googlear lo que les dije, mire, espera, les voy a mostrar, espérate, verá, les muestro. Mira, acabo de encontrar, ¿sí? ¿Qué son los agujeros negros? Es un documento de la NASA, mire, ciencias.nasa.gov. ¿Qué son los agujeros negros? Es un documentico sencillo que le puede dar a uno la explicación, y puede entrar un poco a mirar a galería de lo que son los agujeros negros, y un poco para aquellas personas que tengan un poco digamos, de dudas de este tipo de cosas, es bueno ahondar en eso. Bueno,
digamos, entremos en el tema de hoy porque si no se nos va la hora y es importante seguir avanzando. ¿Les parece? ¿Les parece, Claro, hijos? profe. Claro. Sí, profe. Sí, señor, por Lastimosamente supuesto, profe. no estamos viendo astronomía, estamos viendo biología. Sí, sí. Correcto. Bueno, arranquemos. Voy a compartir pantalla, por favor. Cuando haga la pregunta, respóndame alguno para saber que estamos conectados. Si no, se nos ha caído la señal, porque creo que ha estado muy regular. Bueno, después de haber visto esto, de ver un poco la teoría del Big Bang y de ahondar un poco en el conocimiento, vamos a dar un paso más. Esa es la formación de la Tierra. Para todos, de alguna forma, se habla de que la formación de nuestro sistema solar puede tener, digamos, un periodo que oscila entre los 5.000 y 4.500 millones de años, 4.700 se calcula. Pero la gran pregunta es cómo se forma el sistema solar, cómo se forma de todo ese polvo cósmico, de esas nebulosas, de todo eso que uno ve en el exterior, eso. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de explicar hoy, o por lo menos abrirles a la reflexión hoy, es eso, para que ustedes lleguen al documental y puedan redondear algo más esas ideas. Entonces, venimos en ese proceso creciente, el origen del universo, la teoría del Big Bang, el origen de la Tierra, y ya llegando a esto, podemos entrar un poco a lo que es el origen de la vida, planteando las teorías que vamos a ver la semana entrante. Entonces, digamos, partamos de esta, que fue una imagen que vimos en la clase pasada. Arranca el Big Bang, llámese de un hueco negro, llámese de un superior que creó absolutamente todo. Fueron pasando unos instantes, unos segundos, hasta que se forman todo lo que se llaman los elementos más sencillos y obviamente las partículas que conforman esos elementos. Inicialmente se pensaban en protones, neutrones y electrones, pero ya vemos que hay quarks y hay lepton, que son partículas más pequeñas que forman lo que son los protones, neutrones y electrones, y que pues obviamente la mezcla de ellos fueron creando la materia, se fueron expandiendo, fue pasando el tiempo y se fueron generando formaciones de las primeras estrellas. Alrededor de esas estrellas que son concentración de energía, empezaron a operar las fuerzas y se fueron generando algunas galaxias. Esas galaxias fueron evolucionando y se fueron formando, ¿sí? Y fueron pasando los miles de millones de años. Vemos que aquí ya está hablando de 500 años, digamos, desde el momento en que va surgiendo, después 4.000, 8.000, 9.000, hasta llegar a lo que creemos que es la de la Tierra hoy, algo cercano a los 13.700 millones de años. Entonces, lo que uno evidencia claramente es que hay un proceso lo más largo que uno puede tener para poder evidenciar claramente cómo se formó absolutamente todo dentro de lo que es la relatividad de nuestro tiempo, porque ya vamos a verlo ahorita cuando veamos el sistema solar, que los tiempos para cada planeta son distintos. Para Mercurio el tiempo puede ser un año, que de nosotros puede ser 22 días de Mercurio, y un año para Plutón puede ser alrededor de 370 años nuestros, o sea, ni siquiera alcanzaríamos a vivir un año. Entonces, ya en términos generales, planteado con la traslación que tiene el planeta sobre el Sol, pues el tiempo varía dependiendo de cada uno de ellos. Entonces, ese es uno de los elementos que son importantes tener. Entonces, un poco es para evidenciar eso. ¿Qué se plantea de aquí hacia futuro? Se plantea de que va a llegar un momento en el cual todas las estrellas van a perder la energía y obviamente la pérdida de energía se plantea que haya nuevamente una regresión de todo y vuelva a su origen. Y ahí es donde, digamos, la teoría de los agujeros negros o de los hoyos negros juega un papel fundamental. Entonces, un poco, digamos, esta imagen que la pasamos en la clase pasada tan rápido, la idea un poco era tenerla un poco más clara para poderla visualizar. ¿Qué observamos a través de lo que nos ha permitido observar el universo? Recordemos que el universo es lo que el ojo humano ha alcanzado a ver y busca las explicaciones de ello, y el cosmos es desde el infinito hasta el infinito y más allá, como decía Buzz Lightyear, ¿sí? Pero la mayoría de ellos no lo vemos, porque pues el ojo humano y los equipos y la tecnología que se ha desarrollado no ha alcanzado a ver más allá. ¿Qué es lo que uno ve?
veo obviamente toda una serie de, como una maraña de elementos dados que podría decir que son el grupo de galaxias que se encuentran dentro del universo. Entonces, ahí ya empieza un poco a visualizar qué es ese concepto de galaxias para poder uno tener una idea clara de lo que es esa creación de lo que se dio en el universo. ¿Y cómo se crearon esas galaxias? Entonces, esas galaxias es, digamos, a través de polvos cósmicos que en muchos de los casos establecen que ese polvo cósmico está concentrado en lo que muchos llaman lo que son las nebulosas. Y esas nebulosas son material interestelar caliente que está a lo largo y ancho del universo. Esto que ustedes ven ahí son, digamos, fotografías de telescopios de alta resolución que muestran algunas de las galaxias en el universo. ¿Y qué vemos aquí? Aquí abajo vemos como una imagen con unas longitudes de onda, donde se evidencia claramente la energía que tiene el universo y cómo arranca desde el infrarrojo y desde el rojo pasa por la luz visible ultravioleta, rayos X y gamma, que evidencian que a lo largo del universo, pues obviamente en todo el universo hay una energía que está dando y que a la Tierra permanentemente 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días y 6 horas están llegando energía al planeta. Y esa energía ¿de dónde viene? Viene del universo. ¿Establecido en qué? En ese material cósmico, en ese polvo cósmico que normalmente se tiene. A partir de allí, pues obviamente, ¿qué es lo primero que se generó hace 10.000 o 11.000 millones de años? Empezaron a concentrarse esas cantidades de energía en los primeros átomos y formaron esas estrellas que hoy por hoy, pues obviamente son, digamos, la formación de lo que son las galaxias. Por ejemplo, la estrella de nuestra galaxia, pues obviamente es una estrella, digamos, se habla de que puede ser cientos de miles de millones de veces más grande que el Sol, ¿sí? Entonces se pueden imaginar que esa estrella tiene una capacidad de poder tener cientos de miles de galaxias dentro de lo que es de sistemas dentro de lo que es nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y importante tenerlo un poco presente, ¿por qué? Porque estas estrellas tienen una evolución dada que está digamos, graficada o digamos, puesta aquí, que es que al comienzo tienen una gran energía, pero esa gran energía se va perdiendo. ¿Y se va perdiendo en virtud a qué? A que de alguna forma todo el tiempo las estrellas están emitiendo energía. Aquí vemos una imagen, digamos, de colores que nos da el centro de la estrella, que es obviamente con unas temperaturas totalmente elevadas. Se habla que, por ejemplo, el Sol puede tener temperaturas superiores a los 7.000, 8.000, 9.000 grados centígrados, o sea que es una temperatura donde se fundiría absolutamente todo. Y a partir de allí empieza a irradiar energía, que eso es lo mismo que hace el Sol, irradiar energía, que es lo que nos permite permanentemente llegar a la Tierra para poder mantener un poco la vida. Entonces, vemos la galaxia. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, incluye más de 110 millones de estrellas. Imagínense, ¿sí? Miren la gran estrella del centro de nuestra galaxia que mantiene, digamos, esta estructura, porque tiene diferentes formas la galaxia. La nuestra es como una espiral que se va sacando sus brazos. ¿Se cayó alguien? ¿Alguien están escuchando bien? Sí, profesor, lo están alzando la manita. Sí, profe. Sí, pero no, yo alcé la mano porque tengo una pregunta, no sé si sea muy cierta. A mí una vez me dijeron que la luna tenía que estar a cierta distancia porque si la luna como creo que se acercaba, tenía como algo de radiación o imán con la Tierra, que por eso sucedían los temblores y cosas así. No sé si sea verdad. Sí, es cierto. De hecho, por ejemplo, hoy se habla de que el sistema solar no tiene 9 planetas, sino 10. ¿Por qué? Porque uno de los satélites de los últimos planetas perdió la órbita del planeta y tomó la órbita del Sol.
Eso puede suceder por la Tierra. O sea, digamos en este caso, ¿qué sucedió? Pues que salió un satélite y pues afortunadamente no chocó con el último que es Plutón, sino por el contrario, se alejó y formó su propia órbita. Pero ¿qué es lo que genera? Porque entre la Tierra y la Luna hay una distancia que permite tener, digamos, esa gravedad de tenerlo allí y tener, digamos, todos los elementos dados para que tengan una cercanía. Entonces, a medida que está girando, porque la Luna gira igualmente alrededor de la Tierra, ¿qué es lo que en términos prácticos uno evidencia? Es que hay algunos momentos en los cuales hay mayor atracción y esa mayor atracción, ¿qué es lo que genera? Que, por ejemplo, en el caso de los océanos, suba las mareas, ¿sí? Y cuando se aleja, digamos, cuando hay menos atracción, bajan las mareas. Pero pues eso ahorita más adelante, cuando entremos a mirar el tema las capas de agua que tiene la Tierra, vamos a hablar de eso. Entonces, volvamos aquí al tema de nuestra galaxia. Entonces, ¿qué tiene? Pues mire lo que estamos hablando, de 110 millones de estrellas, ¿en dónde? En todos estos brazos. Y mire dónde encuentra el sistema solar, mire, en uno de los brazos de salida, ¿sí? Entonces, si lo miramos en una línea plana que tiene de nuestra galaxia, estamos por aquí, mire, estamos casi en la salida de nuestra galaxia. O sea, cada vez que perdamos energía, pues en lugar de acercarse, por el contrario, se va alejando y se va perdiendo, se vuelve obviamente un polvo cósmico que en la práctica, pues obviamente está generando eso, que al no tener energía, pues no se genere esa atracción, sino por el contrario, hay un proceso de alejamiento. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta porque esto, pues nos va a permitir de alguna forma evidenciar claramente que en el universo, que es una de las preguntas que podemos nosotros hacernos y que yo creo que todos nos la hemos hecho, ¿será que existe vida en alguna otra parte? Pues mire, hay 110 millones de estrellas conformando un número igual de sistemas en nuestra galaxia y galaxias hay cientos de miles, o sea que la probabilidad que exista vida, de pronto no como la nuestra o parecida, no sabemos, puede existir, o sea, puede haber una existencia clara de eso. ¿En virtud a que nosotros somos nuestro sistema solar, es algo tan insignificante dentro de lo que es el universo que evidencia claramente que puede existir ese tipo de cosas? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, es Sí, que es precisamente lo que usted dice, o sea, no tiene que ser otras personas como nosotros o a veces como describen a los ovnis y este tipo de cosas, sino, por ejemplo, los mismos microorganismos que viven en otros planetas, son vida. Sí, ¿Sí? señora. Y se adaptan a las condiciones de los planetas. Entonces, y de los planetas que conocemos acá en nuestra Vía Láctea, es que es increíble. O sea, si de pronto alguien se puede dar la oportunidad de ver Cosmos, es una serie divinamente encantadora. Y yo lo digo porque a mí me gusta mucho la astronomía. También ahí, en ese momento, por ejemplo, hay no sé si ustedes conocen, la universidad tiene un club, que es el Club de Orión, que justamente está reunido hasta ahora. Con eso se comparten muchísimas cosas. Pero cuando uno se adentra y mira todo eso, uno se siente tan pequeño, profe. Uno se siente demasiado pequeño dentro de todas. O sea, si esta galaxia es grande para nosotros, imagínense todas las millones de galaxias posibles que pueden existir. No, no es nada. Eso es verdad y eso es cierto. Y lo que uno se empieza a sorprender es evidenciar, digamos, todos estos procesos que uno va viendo. Mire el proceso de formación de nuestro sistema. El proceso de formación de nuestro sistema establece claramente de cómo se va quedando un sistema, llamémoslo, primordial de planetas que se van configurando, que para generar procesos de explosiones, de choques, para ir formando sus órbitas e ir formando cada uno de los diferentes planetas que constituyen nuestro sistema solar. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos entender y comprender que los 13.700 millones de años que lleva la evolución del universo, pues realmente es un tiempo realmente justo que nos va a permitir de alguna forma poder empezar a comprender que los procesos para la formación no son procesos en el tiempo que nosotros tenemos, sino un proceso realmente mucho más amplio y grande que normalmente se tiene.
Mire lo que encuentra aquí, mira, aquí arranca la gran explosión, se va formando toda una serie de elementos, fueron formando estrellas y llegó un momento en el que se formó un sistema, ese sistema estableció toda una serie de planetas alrededor, en este caso del Sol, y formaron, cada uno tiene una órbita, uno pensaría que es planimétrica, no, las órbitas de nuestro sistema tienen ángulos distintos, ningún planeta está alineado. ¿Sí? Salvo circunstancias en los giros que a veces alcanzan a tener algunos puntos en común y eso genera, digamos, algunas atracciones que generan algunos fenómenos en este caso en la Tierra. Sí, pero en términos prácticos, cada uno de los planetas tiene una órbita totalmente distinta. Mira, aquí se muestra y se recrea a través de, digamos, de Plutón. ¿Sí? Y si uno pudiera mirar, cada órbita tiene un ángulo diferencial que conlleva, digamos, que cada uno de los planetas, pues obviamente, tenga una línea de curso totalmente distinta. Mire un poco los tamaños. Si ustedes han observado en la universidad cuando estábamos presenciales, la universidad tiene un modelo de lo que es el sistema solar a escala. ¿Sí? Establece el Sol y establece los planetas pequeños, las distancias que está el Sol, los planetas grandes y colocan por allá, ya casi llegando en ciencias ambientales, Plutón y establecen eso. Yo no sé si lo han visto ustedes, pero la idea es de pronto cuando regresemos a la presencialidad lo lean y lo vean. Mire el tamaño que se recrea del Sol y mire el tamaño de lo que es, por ejemplo, en este caso la Tierra. Mire el carro de lo que es Mercurio, mire el caso de lo que es Plutón. Entonces, obviamente, ¿qué es? Plutón se cree que es uno de los satélites de estos 3 últimos planetas que tienen varias satélites naturales. Entonces, pudieron haber salido Plutón, como hoy se plantea que está el 10º planeta establecido. ¿Y por qué es un planeta? Porque ya no gira en torno a un planeta, o sea, deja de ser satélite natural y pasa a ser un planeta que es el que gira alrededor del tiempo. Si uno mira en los tiempos, ya lo decía, Mercurio se demora 23 a 27 días, si mal no estoy, en darle la vuelta al Sol. Venus igual, la Tierra ya sabemos 365 días y 6 horas, pero pues obviamente Plutón demora 300, y creo que son 370 años para darle la vuelta al Sol, o sea, el tiempo para cada uno de ellos es totalmente distinto si lo miramos desde la óptica de una persona humana o de un ser humano. Entonces, todo eso, digamos, genera algunas reflexiones dadas. ¿Cómo se origina la Tierra? O sea, lo primero que se genera es el sistema, digamos, lo primero que se forma es el Sol. El Sol, pues hay esa colisión de elementos dados que generaron al comienzo que se estrellaran y unieran y empezaran a formar elementos que se fueron concentrando. De hecho, la mayor concentración de elementos del Sol son 12, son helio e hidrógeno. Y digamos, permanentemente hay eso, una ruptura de helio para convertir en 2 átomos de hidrógeno y donde se libera gran cantidad de energía, que es la energía que está llegando al sistema solar. Y a partir de allí, muchas de esas partículas empezaron a girar ya con el tamaño del Sol que tenía, y a eso es lo que se llama, digamos, planetesimales, o sea, son planetas pequeñitos que eran en forma de rocas que fueron colisionando y que se fueron atrayendo y fueron formando un volumen mucho mayor que permitió, pues obviamente, los tamaños que tiene cada uno de los planetas, unos pequeños, otros más grandes, y eso, pues obviamente, fue dado en ese proceso del tiempo que estamos mirando. De hecho, la Tierra tuvo una colisión bastante importante, que es en el momento en donde se crea la Luna, es que 2 planetas estrellaron, y al estrellarse crea la Tierra de su tamaño un poco más grande y sale un tamaño, un satélite como la Luna que pues empieza a girar alrededor de la Tierra. Esa es, digamos, la explicación que se tiene con respecto a la Tierra y la Luna, y esas mismas explicaciones se tienen en los planetas más grandes que tienen varias lunas o varios satélites, es debido a eso, a esas mismas colisiones que se tuvieron a lo largo del tiempo. Entonces, un poco lo que uno tiene que empezar a visualizar es eso, es cómo de alguna forma, digamos, todas esas grandes explosiones, todas esas grandes choques, colisiones, generaron diversidades, porque pues obviamente ahí eran como especie de bombas atómicas explotando, o sea, las temperaturas eran muy elevadas, la mezcla de
partículas y materia, pues hoy empezó a generar, digamos, toda una dinámica propia de lo que es el mismo universo. Entonces, digamos, se cree que el sistema solar tuvo esa creación desde ese punto de vista. Ya con base al origen de la Tierra, ya lo decíamos, estábamos planteando que había un gran, llamémoslo la planetesimal, que permitió que en una época de la formación del sistema, pues colisionara con otro planeta de un tamaño igual o mayor, y esto que generó, pues que se creara un planeta mucho más grande y alrededor la Luna. ¿Y esto qué ocasionó? Que por cientos de miles de años la Tierra haya tenido unas temperaturas muy elevadas. De hecho, hoy hay unas evidencias claras, es lo que el material magmático que encontramos al interior de la Tierra. Ese material magmático está conformado digamos, en su principal materia es el hierro, ¿sí? Hierro fundido, que permite que a lo largo que se esté liberando se mezcle con otros compuestos y empiece a formar compuestos diferentes. Entonces, importante evidenciar eso, que la Tierra durante muchos miles de años fue una materia incandescente dada. Y ahí es donde en muchos de los casos, digamos, durante esos miles de años, pues obviamente hubo una lluvia de meteoros, porque recordemos que el universo se estaba creando y ese universo pues era una dinámica tan amplia que permitía que todo se estrellara. Y ahí es donde se cree que en términos reales, en esa lluvia de meteoros que duró miles de años, pues obviamente pudo llegar muchos de los elementos que el universo estaba generando, entre ellos el agua, como lo van a evidenciar ustedes en el documental. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Empecemos a mirar algunas capas que tiene la Tierra para poder evidenciar un poco lo que se tiene. Entonces tenemos un núcleo, un manto y una corteza. Realmente el mayor tamaño lo tiene el núcleo en el sentido de ese material incandescente que se tiene y cómo poco a poco va disminuyendo las temperaturas. ¿Para qué? Pues obviamente para generar esa capa sólida o rocosa que tiene la corteza. Entonces si uno mira, digamos, el núcleo, pues obviamente puede tener una temperatura cercana a los 4.500 grados centígrados y es totalmente incandescente y se cree, digamos, por análisis que se le ha hecho a la lava, es que su material primordial es el hierro. Ya cuando empieza del núcleo interno a, llamémoslo, un núcleo mucho más externo, que tiene ya unas temperaturas de 3.500, 3.700 grados centígrados, pues ya encuentra una mezcla, empieza a encontrar otros compuestos como el azufre, y cada vez que va subiendo va teniendo una diversidad de elementos. Ya digamos cuando llega al manto puede tener magnesio, hierro, aluminio, silicio, el mismo oxígeno, y ya cuando se llega a la superficie, a la corteza, pues obviamente tiene toda la diversidad de elementos que nosotros tenemos, más de 110 elementos, que es lo que conforma, digamos, la diversidad de materia que tiene nuestro planeta. Entonces, importante tener en cuenta que las mismas conformaciones de la Tierra nos permite tener, de alguna forma, los elementos claros para poder darnos una explicación de cómo era al comienzo la Tierra y cuáles eran los principales elementos que el mismo universo puede tener, digamos, en términos reales y prácticos. Entonces, importante tenerlo. Tenemos 13 capas diferenciadas: núcleo, manto y corteza. Generalmente, digamos, el radio que tiene la Tierra es un radio de más o menos 6.000 kilómetros de profundidad, o sea, un radio, si lo queremos mirar desde un diámetro, o sea, desde un extremo hasta el otro, puede ser alrededor de 12.000 kilómetros. Digamos, cada una de las capas están establecidas en términos prácticos. La interna puede tener alrededor de unos 800 a 1.000 kilómetros. La capa del núcleo externo puede tener, digamos, alrededor de 2.000 o 1.500 kilómetros. La capa del manto puede estar oscilando entre 2.500 y 2.700 y la capa superficial alrededor de 30 kilómetros en términos prácticos. Entonces, evidenciamos claramente que esas capas son las que nos permiten de alguna forma tener una comprensión un poco más clara de lo que es, digamos, la formación misma de la Tierra.
Entonces, lo que evidencia, digamos, que ese primer planeta primitivo, pues obviamente empezó a formar las diferentes capas. ¿Cuáles son las capas que nuestro planeta tiene? Tenemos una de gas, que está constituida por la atmósfera, una sólida, que es todos los continentes, una líquida, que son los de agua, y obviamente se habla hoy de una capa que es la biosfera, que es la de los seres vivos. Pero inicialmente vamos a hablar de las tres primeras: la atmósfera, que es la gaseosa, la geológica, que es los continentes, y la hídrica, que es el agua que el planeta tiene. Entonces, lo que uno evidencia claramente es que en ese material incandescente que durante cientos de miles de años tuvo la Tierra, pues lo más común es que hubiera como un caldo generándose cosas y sacando gases. ¿Y cuáles son los principales gases que se pueden haber dado? Pues obviamente con esas temperaturas, si el agua existía, era que se generara vapor de agua, y de toda la descomposición que genera, digamos, en la mezcla, generalmente suelta un óxido de carbono, que para este caso es el dióxido de carbono. Entonces se crean que los primeros gases que normalmente se tenían era el dióxido de carbono y el agua. Si uno mira desde esos dos puntos de vista, esos dos componentes, el agua es hidrógeno y oxígeno, y el dióxido de carbono es carbono y oxígeno. ¿Cuál es entre esas dos partículas el que predomina? El oxígeno. O sea, que la tendencia era que en algún momento, digamos, esos niveles de oxígeno, con todos esos cambios, fuera a predominar, y eso es lo que hoy por hoy evidenciamos claramente, que es, digamos, la que nos permite que nosotros podamos vivir. A medida de que se va disminuyendo y va cambiando las temperaturas, empiezan a salir otros gases, como el amoníaco, como el metano, como el monóxido de carbono, como el dióxido de azufre, como el ácido sulfúrico, digamos en términos prácticos, que generan alrededor de esos tipos de materiales que se iban fundiendo a lo largo del tiempo. Entonces, vemos que, digamos, el proceso de creación de lo que es la atmósfera tardó también cientos de miles de años, y esos cientos de miles de años pudo evidenciar claramente toda una gama de gases que la Tierra iba teniendo, y que esos gases de alguna forma pues permitieron que a medida de que se fuera enfriando pudieran llegar a la Tierra, mezclarse y generar compuestos totalmente distintos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Cómo aparecen los océanos? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es, digamos, con esa lluvia, con ese calor incandescente de cerca de los 5.000 grados centígrados, y si se cree o se parte del hecho de que el agua llegó a través de la lluvia de meteoros, pues un poco esa descomposición de esa materia liberó ese agua y lo convirtió en ¿qué? En vapor de agua, que es quizá una de las primeras capas gaseosas que se tuvo: vapor de agua y dióxido de carbono. Y ese vapor de agua, en la medida en que se fue enfriando la Tierra, pues ¿qué generó? Pues que se convirtiera en lluvia y volviera a pasar al estado gaseoso. ¿Por qué se enfrió? Porque pues obviamente al ir conformando una capa de gas carbónico y una capa de vapor de agua, pues obviamente muchos de los rayos que llegaban se chocaban con esas partículas y regresaban, y empezaron a generar que se enfriara se enfriara la Tierra, y con base en ese enfriamiento, pues obviamente llegó un momento en el que bajó de los 100 grados centígrados, y ese vapor pudo haberse condensado y empezó a generar lluvia, que pues obviamente también estuvo lloviendo cientos de miles de años, y que permitió que de alguna forma se empezara a conformar ese material sólido que son los continentes. Y por eso es que al comienzo se habla de que habían dos componentes dados claramente en la Tierra, que era la Pangea y la Pantalasa, el uno líquido y la otra sólida, y esos dos fueron los que con el tiempo empezaron a dar orígenes a los continentes y a los diferentes océanos que tiene en nuestro planeta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Hay dos elementos Sí. que son fundamentales hablar del agua. Y nosotros tenemos dos tipos de aguas: agua dulce y agua salada. El 99.9% del agua es salada. ¿Y por qué es salada? Es porque tiene es la que tiene los océanos. Y esto en virtud está dado por todo ese carbonato de calcio que gran parte de la corteza oceánica tiene. Y de eso, pues obviamente ese carbonato de calcio reacciona
con el agua y genera, digamos, lo que es el cloruro de sodio y algunos carbonatos que son elementos, digamos, que le dan esos sabores a salados al agua. Mientras que en el caso de los continentes, el agua que está al interior de los continentes han tenido una transformación totalmente distinta en virtud a que se empezaron, hay disminución, o sea, la conformación de la tierra sólida empieza a disminuir muchos de los carbonatos y empiezan a haber una mezcla de rocas, que ya lo vamos a ver, y esas rocas empezaron a tener cubrimiento de elementos dados que tomaban la sal como elemento, digamos, de captación para poder generar procesos metabólicos. ¿Y eso qué conllevó? Conllevó a que mucha de esa agua, que es la que tenemos en la parte continentales, sea dulce. Entonces, esa es la gran diferencia de las dos, digamos, de las capas hídricas que tiene el planeta, que la oceánica es salada y la continental son dulces. Pero si miramos, pues obviamente el porcentaje de agua dulce es ínfimo comparado con el agua salada, lo que quiere decir que tenemos que generar una conservación de esa agua, porque pues obviamente en algún momento, si no la cuidamos, pues tiende a desaparecer. Ya si llegamos a la parte geológica, entonces ya tenemos las dos primeras capas, la atmosférica, la hidrosférica, y ahora vamos a la, llamémosla sólida o la geósfera, como se conoce. Y ahí es donde encontramos dos elementos fundamentales dentro de esas capas. Esas capas tienen unos modelos estáticos y dinámicos. Que es estático es que, digamos, no son perceptibles en el tiempo de la vida del hombre los grandes cambios. Y son cambios que geoquímicos, o sea, que lo que uno ve hoy cuando vemos un río, por ejemplo, el Cañón del Colorado, pues uno ve hoy una imagen que tuvo un proceso de cientos de miles de millones de años, que nosotros nos llevamos esa imagen, pero ese proceso tardó mucho en generarse. Y hay otro proceso que es un dinámico que lo vemos permanentemente, ¿sí? Y uno lo ve, por ejemplo, en el tema de las olas, en el tema de los vientos que se mueven permanentemente, entonces vemos esa dinámica. Pero igualmente sucede en la geosférica, que es como vemos que permanentemente está saliendo lava del centro de la Tierra. Entonces, hay unos volcanes que están activos en la superficie terrestre de los continentes, pero la mayor cantidad de volcanes están en los fondos oceánicos. Y de los fondos oceánicos es donde normalmente se libera la mayor cantidad de material magmático, y esa es la dinámica que ha generado que haya desplazamientos entre los continentes que nosotros desafortunadamente no alcanzamos a percibirlos, pero que es lo que evidencia cuando uno coge y trata de unir África con América, y ve uno que son como dos piezas de rompecabezas, lo que permite intuir o deducir que en algún momento estuvieron unidos. Entonces, esto evidencia, digamos, todo lo que es la hipótesis de evolución de la Tierra. Entonces, es importante tener ese concepto. ¿Por qué? Porque la Tierra, si bien es cierto, genera un modelo permanente dinámico, también hay un modelo que nosotros no percibimos, que son esos modelos, llamémoslos estáticos. ¿Por qué? Porque los procesos son tan lentos que no nos damos cuenta, pero los cambios se van dando. Entonces, es importante tenerlos para poderlos, digamos, comprender de mejor forma. Tenemos las dos cortezas, la corteza continental y la corteza oceánica. Vemos que definitivamente el grosor de la corteza continental es muy grande, puede estar entre los 30 y los 80 kilómetros, con base en las cordilleras, o sea, desde los puntos más altos hasta los más profundos, mientras que las cortezas oceánicas tienen muy poco, digamos, dimensión, está entre 5 y 10 kilómetros. Esto ya que evidencia que en algunos puntos podemos tener profundidades oceánicas que pueden estar por encima de los 10 kilómetros de profundidad. ¿Y eso qué genera? Pues genera que, digamos, la diversidad que vamos a encontrar de fauna dentro de ello es totalmente distinta a lo que nos imaginamos, donde normalmente puede llegar a tener luz. ¿Y esto qué conlleva? A que, por ejemplo, las cortezas oceánicas diferencien los océanos. Hay océanos profundos y océanos poco profundos. Un ejemplo de océanos profundos es el Océano Pacífico, ¿sí? Que muy cerca al continente puede empezar a tener profundidades mayores a 1, 2, 3, 5, 6 kilómetros de profundidad.
¿sí? Mientras que digamos, océanos un poco profundos es el Mar Caribe, que nosotros vemos generalmente esos colores translúcidos que siempre están dados, azules claros, y ahí está un poco con el contraste de colores entre los dos océanos, el Pacífico y el Caribe. El uno es de azules y de variedad de colores, mientras que el otro es mucho más oscuro, más, llamémoslo entre comillas, tenebroso, si pudiéramos darle eso. Y eso está dado un poco en lo que está generado a través de la corteza oceánica. Obviamente son sus composiciones, digamos en el caso de la corteza continental, tiene gránulos principalmente de diferentes tamaños, mientras que en el caso de las cortezas oceánicas son basálticas, que son lavas enfriadas. La densidad, ya lo decíamos, mientras en el caso de la Tierra puede tener una densidad de 2.7 gramos por metro cuadrado, metro cúbico, en el océano es un poco más densa debido obviamente a las mismas material que está saliendo del centro de la Tierra, tiene 13 gramos por metro cúbico. Obviamente la antigüedad de la zona continental se calcula que tiene más o menos 4.000 millones de años, mientras que lo que se calcula con la corteza oceánica tiene alrededor de 180 millones de años. O sea, hay una gran diferenciación en esos, digamos, dos momentos dados. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Okay. Aquí vemos las dos plataformas, ya lo decía, hay unas plataformas que son mucho más profundas, otras menos profundas, y eso pues obviamente dependiendo de las mismas cortezas oceánicas y continentales que se tengan. Entonces es importante tenerlas claras, no me voy a detener un poco, ya lo decía, el tema de los fondos marinos pueden tener variaciones que conlleven, digamos, una gran diversidad también de fauna y flora, bueno, no tanto flora, pero sí fauna, digamos, en profundidades que a veces son sorprendentes cuando ha empezado uno a ver documentales donde se han observado fauna de las profundidades oceánicas y se observan, por ejemplo, que tienen capacidad de tener luz, de iluminar, de generar cosas que pues obviamente uno le genera otros incógnitas y otros interrogantes para empezar un poco a dar solución a ello. Obviamente, digamos, donde más se ha trabajado es en el tema del manto y la corteza, porque son las capas que son mucho más superficiales. Y eso ha conllevado de que los análisis que se tengan nos haya permitido en procesos de perforación encontrar que debajo hay formaciones rocosas de diferente índole, especialmente 3 tipos de familias de rocas grandes que son las ígneas, metamórficas y sedimentarias, y que dependiendo de la pureza que tienen, pues obviamente se clasifican. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de roca ígnea es el diamante, que es una roca muy pura, sus enlaces son demasiado fuertes. De hecho, para poder perforar y poder, digamos, abrir la extracción de petróleo, se tienen que perforar con brocas que su punta es de diamante, por eso las perforaciones son tan costosas, porque es quizá una de las rocas más fuertes que existen sobre el planeta. Entonces, ahí vemos que, digamos, hacia las profundidades donde está ese material magmático, de donde están esas rocas ígneas, la pureza es tan alta. ¿Y por qué? Porque hay muy poca mezcla entre los mismos componentes dados, son totalmente puras, mientras que a medida de que va subiendo al manto y a la corteza, pues ya la diversidad empieza a generar mezclas y esas mezclas le da la posibilidad de formar diferentes compuestos y ya observamos, por ejemplo, en la superficie rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Las metamórficas es la que tenemos nosotros generalmente en la casa para partir panela, que tienen una rigidez y que nos sirven a nosotros, son muy duras, la encontramos como cantos en los ríos. Y las sedimentarias son ellas que conforman las montañas, que permiten erosiones porque sus enlaces son muy frágiles. Vemos que, digamos, las mismas clasificaciones más generales de la roca nos da esa posibilidad también de ver un poco esa historia que ha tenido nuestro planeta. Obviamente vemos que de las profundidades digamos, del núcleo de la Tierra, van saliendo material magmático y pues llega a esas cortezas intermedias como
digamos, el manto y la corteza, y eso genera mezclas para poder conformar los diferentes materiales que normalmente tenemos. Es importante tenerlos en cuenta porque, digamos, a lo largo de nuestro planeta encontramos lo que son, digamos, todo lo que son las placas tectónicas, que son como, si lo miramos como un balón de fútbol, esos parches que se tienen de colores, podría pensarse como si fueran unas placas tectónicas que tienen una dinámica que normalmente se da y que, digamos, donde más evidencia es en los océanos. A partir de allí es que se generan algunos procesos que para algunos de nosotros no son tan comunes. Por ejemplo, un tsunami. Un tsunami está generado de cuando hay erupciones volcánicas al interior de los océanos y hay gran cantidad de liberación de energía. La energía se transmite en ondas y genera lo que son las olas que llegan a arrasar con absolutamente todo, en virtud, pues, obviamente, a la gran cantidad de energía que se tiene. Entonces, esto evidencia que la dinámica que tiene el planeta es una dinámica muy alta y que, si bien nosotros no la percibimos porque estamos como en la parte más estable, aunque sea dinámica, pero el tiempo que genera los cambios no los alcanzamos a percibir en el tiempo de vida. Entonces, pero lo que queremos mostrar es esta dinámica que se da al interior, que es mucho más evidente que la que se evidencia a la superficie. Bueno, no me voy a detener porque ya hemos hablado del núcleo y del manto. Voy a ir un poco a todo lo que es, digamos, en la parte exterior, donde vemos, digamos, la Tierra y los campos magnéticos. Esos campos magnéticos son los que generan un poco la conformación digamos, de lo que hoy tenemos, nuestro planeta y nuestro satélite. Y es lo que algunos, la pregunta que nos decían. Obviamente, ¿por qué la Luna tiene una distancia? Esa distancia casi es constante. Hay una órbita que permite que gire, ¿sí?, alrededor nuestro, y que tengamos de alguna forma algunos fenómenos como son los eclipses, que permiten de alguna forma, pues, ver, digamos, esos movimientos de rotación y de traslación que también tienen los satélites. O sea, esos movimientos son comunes en toda la materia, pero está dado, ¿por qué? Porque tenemos una atracción que permite tener una constante y que obliga a que el tamaño de la Luna y el tamaño de la Tierra se mantenga prácticamente constante. Hay momentos de acercamiento donde hay mayor atracción, que era lo que decía yo anteriormente, el tema de las digamos, de las crecientes oceánicas o de los marismas que muchos llaman. ¿Qué es eso? Es ver cómo el mar sube, o sea, es atraído por la Luna y luego, cuando ya pasa a otro nivel, baja. Entonces, esto, digamos, está dado por muchos de estos campos que normalmente energéticos que se tienen. Concretamente, con el campo magnético, pues es lo que nos permite, digamos, generar un nivel de protección a la Tierra. ¿Por qué un nivel de protección? Porque ya hablábamos que hay una fuente permanente de energía que llega a todas las partes del universo. Para poder tener el equilibrio necesario y la supervivencia de los seres vivos, nosotros tenemos que tener una energía que permita tener una constante. De hecho, si se sube la temperatura mayor de 50 grados centígrados, ustedes han observado que la hemos tenido. En Europa, por ejemplo, está terminando el verano, y lo que se observó hace un mes estaban en temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados. La cantidad de gente que murió con esas temperaturas fue alta. Igualmente, la cantidad de incendios forestales dados en virtud a que el planeta tiene más o menos una resiliencia, que es la capacidad de resistencia que tiene para poder aceptar determinadas temperaturas bajas como temperaturas muy altas, y oscila la vida en ello. Cuando se sobrepasa eso, pues automáticamente se pone en riesgo absolutamente todo, que es lo que hoy se está generando con el tema del calentamiento global. Entonces, un poco se toca esto. ¿Por qué? Porque el campo electromagnético que tiene la Tierra ha permitido tener ese equilibrio energético que tiene la Tierra. ¿Y cómo se puede comprobar eso? A través de lo que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo. Es como vemos muchas de las aureolas boreales. Entonces, ¿qué son ese concepto de aureolas boreales? Entonces, es la cantidad de energía que tendría que pasar por la Tierra, pero
el campo electromagnético que tiene la Tierra hace que muchas de esas energías se desvíen, se filtren y no entren, sino las que necesita la Tierra. Y cuando vemos eso, cuando se está dando eso, pues obviamente se observan los dos polos, tanto en el polo sur como el polo norte, lo que se conoce como las llamadas auroras boreales o auroras australes, dependiendo del donde se dé. Entonces, importante tenerlo en cuenta que esa formación de esas imágenes está basada de desviaciones del nivel energético que pudieron haber llegado a la Tierra, pero que el campo electromagnético de la Tierra ha permitido generar esos procesos de desviación y pues obviamente esa es la belleza de, digamos, de ese concepto que para muchos era de pronto totalmente desconocido. Para finalizar, lo que uno observa de la estrella solar, de nuestra estrella, es el proceso de una, digamos, bomba permanente atómica dada a lo largo y ancho del Sol. Es, digamos, cómo hay esos cambios del helio al hidrógeno, del hidrógeno a partículas, que van permitiendo la liberación de esos cientos de miles de millones, llamémoslo, de unidades energéticas que irradia dentro del sistema y que le permite llegar, digamos, con mayor energía a los primeros planetas y con menos energía a los planetas, digamos, intermedios y lejanos. Y eso es lo que en uno de los puntos ha permitido que, digamos, nosotros podamos tener los medios necesarios para ¿qué? Para poder tener, digamos, la posibilidad de tener la vida sobre el planeta. Digamos, eso es lo que normalmente tenía como tema para dar. Importante evidenciar las características que tiene la Tierra. Tenemos la vida, o sea, una capa biosfera, que es, digamos, el elemento que vamos a trabajar la clase entrante. Tenemos una hidrosfera, que es la capa de agua, una atmósfera. Tenemos una parte geósfera que está conformada por cortezas y genera una dinámica permanente. Existen unos campos magnéticos que permiten generar un equilibrio. Tenemos una estrella que nos provee la energía que necesitamos. Somos parte de un sistema que genera toda una estabilidad dentro de un gran grupo de planetas y satélites naturales. Y para el caso nuestro tenemos un único satélite que tiene un tamaño que nos da la posibilidad de tener, digamos, un equilibrio adicional. Entonces, son características que tiene nuestra planeta y que pues obviamente nos lo ha podido permitir nuestro sistema. ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer? Vamos a ver este documental. Si picamos en el enlace que tenemos, aquí nos va a abrir el documental. ¿Me escuchan? Al final, siempre hay que elegir. Señor. Ok, entonces creí que se había caído la señal. Como estaban llamando, pensé que era la señal de eso. Entonces, importante, digamos, tenerlo. Ya esto está colgado ahí en la plataforma para que lo vean. El documental es bien interesante, vale la pena ponerle mucho cuidado y hacer lo que hemos venido haciendo y puliendo esa herramienta que tenemos. ¿Preguntas, comentarios? Estamos teniendo problemas con el internet, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, Sí, De mi parte no tengo preguntas. Eso, básicamente es eso, no tengo tampoco preguntas. Ah, bueno, hijos, entonces disfruten el documental y nos vemos dentro de 8 días. Listo. Gracias, profe, que esté muy bien. Profe, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para todos y disfruten. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego.